Vamos a conseguir Songpyeon para el Chuseok aquí en Corea. ¿De qué les estoy hablando? Ahorita les cuento, pero como pista es comida dulce. Hola gente, bienvenidos a otro de mis videos para la K-Influencer Academy. Les cuento que esta vez la misión que nos dejaron es hacer un video sobre Chuseok. Así que les contaré qué es el Chuseok mientras voy caminando por estas lluviosas calles de Seúl y les cuento por qué lo estoy haciendo. Chuseok es una celebración tradicional aquí en Corea y es una de las más importantes para los coreanos. Cada año cambia porque esta celebración se basa en el calendario lunar, entonces se supone que es en el 15º día del 8º mes. Ahora, ¿qué se celebra en el Chuseok? Algunos dicen que es como el Día de Acción de Gracias coreano, pero una amiga coreana me dijo que es como nuestro Día de Muertos en México, pero la versión seria. Y la verdad es que creo que sí podría parecerse más a nuestro Día de Muertos, porque la cuestión es que aquí lo que se hacen es que las familias se reúnen para honrar a sus ancestros y agradecerles por la cosecha de otoño. Ya estoy yendo de regreso porque me estaba yendo para el lado contrario, ¿verdad? Como estoy usando el celular para grabar, no puedo ver el mapa. En fin, entonces las familias se reúnen en el día de Chuseok para hacer una ceremonia para honrar a sus ancestros y ponen un altar con la comida favorita de sus ancestros y algunos platillos tradicionales de la época. Entonces, pues por eso como que sí suena parecido a nuestro Día de Muertos, pero pues aquí es muy ceremonioso, formal y ya saben que en México pues es un día que es muy alegre, ¿no? Y además pues le agradecen a sus ancestros por la cosecha abundante de otoño. Y entonces algo que comen mucho en estas fechas es el Songpyeon, que son unos pastelitos de arroz rellenos de diferentes cosas. Ahora, pues yo aquí no puedo celebrar el Chuseok porque no soy coreana, ni tengo familia coreana, ni tengo amigos coreanos, pero sí puedo comer. Así que lo que quiero hacer es probar esos tales Songpyeon, que son estos pastelitos de arroz hechos de una masita chiclosita que ya les he dicho muchas veces que me encanta, que aquí en Corea se hacen mucho como cosas con este tipo de masita de arroz chiclosita deliciosa. Entonces, miren, ya desde que supe el concepto dije, lo tengo que probar. Y pues ya preguntando dónde comprarlos o de dónde sacarlos, me enteré que hay unas tiendas que se dedican a esto que se llaman Tokchip. Entonces es por eso que ando aquí caminando por estas lluviosas calles de Seúl, porque ando buscando una de esas tiendas, aquí mojándome y medio perdida, pero ya estamos cerca, así que pues vayamos a comprar estos pastelitos de arroz. Aparte aquí en Chuseok pues son como días festivos y como les decía, es una celebración familiar, entonces la gente de Seúl acostumbra a irse a sus ciudades natales y dicen que es el peor tráfico del año en Seúl. Y puede ser que sí, porque la verdad es que he estado caminando por aquí y de repente sí me encuentro todo parado, y esto que es una callecita. Entonces también si uno va a vacacionar en estas épocas de Chuseok, tiene que considerar ese tipo de cosas. No sé cómo funciona en cuestiones de cosas que estén abiertas y cerradas y moverse de una ciudad a otra y demás, así que pues hay que tomarlo en cuenta si se viene a vacacionar, porque es difícil encontrar boletos de avión y de trenes y demás. No manchen, está siendo muy difícil llegar porque tengo que usar el celular para grabar y no puedo ver el mapa y ya me metí mal 1000 veces. Ya hay mucho tráfico. Y aquí en Seúl no hay banquetas para caminar, entonces uno como que, pues ahí vas entre los carros. Es muy raro eso que no hay banquetas. O sea, en avenidas grandes sí hay, pero así en callecitas no hay banquetas. Miren acá, si dan cuenta, los negocios están así al ras de la calle donde pasan los carros, entonces sí hay que ir así como poniendo mucha atención, porque aparte aquí luego los carros son eléctricos, entonces se escucha que lo tienes atrás de ti. Ay, miren, estoy llegando a una parte que sí se ve como muy tradicional. Seguramente por eso aquí es donde los venden. Es que ya vi, y esto es un mercado. Algo también curioso aquí en Seúl es que los mercados pues son como calles abiertas, o sea, no es un mercado cerrado como lo que estamos acostumbrados en México. En Chuseok se acostumbra a dar regalos y entonces algo muy común de dar son estas cajas de regalos de frutas, que ya les he dicho que aquí la fruta es carísima. Entonces estas de manzanas esta debe costar como 800 pesos. He visto peores precios, más o menos, están así 700, 800 pesos estas. Estas son como manzanas y estas son unas peras asiáticas que son deliciosas. Y algo que les encanta aquí en Corea es el spam. Yo no entiendo por qué, a mí la verdad no me gusta. O sea, me lo puedo comer, pero... Y bueno, aceite también para cocinar. No sé si serán aceite ahí como muy finos, pero miren. O latas de atún. ¿A ustedes les gusta el spam? A mí no, es que a mí no me gustan las rebanadas de jamón gruesas. Me dan como... ¡Uy! Soy de las que va ahí a la carnicería y las pide así delgadas aunque se rompan. Y pues el spam es como un cubo de jamón, entonces es como que la idea de morderlo y que truene, uy, no se me antoja nada. Pero aquí hay un montón de cosas sabor spam. Por aquí deben de estar. ¡Ey! Creo que los encontré.
Miren, aquí está, llegamos a una tienda tradicional de pastelitos de arroz. Ahí dice Top Ship. Y pues aquí los tenemos. Hay muchos tipos de pastelitos de arroz, como podrán ver. Este moradito, ay, qué lástima que por la lluvia no se alcanza a ver. Pero este moradito tiene como arroz y frijol dulce y se ve muy bueno. Pero los que son de Chuseok son estos de aquí. Estos son los Songpyeon, así que estos son los que voy a comprar para probar. Estas también son galletitas tradicionales coreanas. También voy a comprar. Para probar de todo. Miren, aquí hay como muestra gratis. Pero no lo voy a probar porque voy a hacer un video probándolos, así que me voy a aguantar. Listo, misión cumplida. Ya tengo aquí mis Songpyeon. No hablaban inglés, entonces era así de Chuseok, yes, no. Entonces ya me señaló los que sí. Y compré los que son para Chuseok. Y compré una galletita tradicional que también se come en Chuseok, pues para probarla también de una vez. Ya me iba y súper buena onda, salió un señor a regalarme miren, son más pastelitos de Chuseok y tiene ahí una estampita que seguramente dice algo bonito y un perrito y un gatito. No sé qué dice, así que voy a preguntar y se los dejo aquí escrito. Dice Ripyuyokchok. No sé, mejor le pregunto a algún coreano que me diga qué quiere decir, pero ay, qué lindos, qué amables. Aparte les digo que no hablan inglés, entonces nada más me lo dio y me dijo servicio. O sea, servicio supongo, o sea, como de regalo. ¡Qué amables! Me voy muy contenta de esta experiencia de venir a un mercado tradicional a comprar Songpyeon. Oigan, ando editando el video aquí en un café y se me olvidó preguntar qué quería decir lo de la estampita y lo puse en el traductor. Y me sale como que promesa de review, o sea, como de reseña o de revisión, algo así. Y qué raro, pero ya me puse a pensar y es que aquí le dan mucha importancia a las revisiones que tienen en sus sitios, que aquí se llama Naver, ¿no? Como en Google Maps que se puede ver las reseñas, pero acá se llama Naver. Entonces igual los regalan para que uno ponga una reseña ahí en Naver. Pero bueno, se van a llevar el video de YouTube. Este video llega hasta aquí porque en el siguiente es donde los voy a probar y ya les voy a contar qué tal saben y además qué significan estos pastelitos. Y ya saben, si les gustó este video, por favor no se olviden de darle like, comentar, suscribirse, compartir y todo eso que me es de mucha ayuda. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Vane Guzmiao y nos vemos pronto.